bienvenidos todos y cada uno de ustedes a un estudio más de la porción semanal. Hoy estaremos llevando el estudio de la porción que se llama Vayehi, que quiere decir y él vivió, en referencia a Jacob, que empieza en Génesis capítulo 47, versículo 28 y nos lleva hasta el final del libro de Génesis y damos anticipadamente gracias a Dios porque nos permite terminar el estudio de un libro más. Siempre lo celebramos y lo agradecemos y también estaremos muy contentos de iniciar la próxima semana el estudio de Shmot o Éxodo, como se le conoce en castellano. Vamos entonces a pedirle a nuestro Dios su acompañamiento para que podamos conectar lo que Él tiene para nosotros en esta oportunidad. Y buen Dios, te damos muchas gracias por permitir que estemos una vez más acá. Bendito seas tú, Señor, tú eres el amo del universo, a ti toda la gloria. Y hoy, Señor, en este momento pedimos tu guía, pedimos que este servidor pueda explicarse y que haya un entendimiento, una facilidad en el entendimiento de las ideas que tú has puesto en este corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Muy bien, el año pasado, para introducirlo, como recordará usted, el año pasado hicimos una pequeña introducción y ahora hemos decidido profundizar un poco más en cada una de las porciones y veíamos la petición de Jacob de ser enterrado en Jacob en Canaán, perdón, y todo lo que eso significaba con respecto a mantener la pureza, porque el pueblo debe de seguir y trascender especialmente por la esperanza final que es la resurrección. Hoy terminamos el capítulo 47, el año pasado, perdón, y hoy empezamos entonces el capítulo 48, el cual vamos a ver porque tiene un tema por demás interesante. Yo le he denominado la plenitud de los gentiles, pero vamos a leer ahora. Bereshit, capítulo 48, versículo 1, dice así. Y después de estas cosas, le dijo, no sabemos quién, alguien a José, su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Verso 2, cuando se le avisó a Jacob, su hijo ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y ya vemos o hemos visto el porqué de usar Jacob en función de familia, Israel, el nombre del patriarca Israel en función del pacto. Y a mí me llama mucho la atención que José tenga tres entrevistas con su padre justo antes de su muerte. La primera de ellas fue la que vimos el año pasado. Vamos a ver la segunda. Y el próximo año, con el favor de Dios, veremos cuando el patriarca se sienta y empieza a devenir qué es lo que sucederá en los días futuros a cada uno de sus hijos. Pero me llama mucho la atención que con José se reunió tres veces y que las tres veces la escritura lo haya registrado. Esto quiere decir que cada una de esas veces era para marcar algo. Veamos qué marcó. Verso 3. Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso, El Shaddai en hebreo, se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo. Veamos cómo lo bendijo. Verso 4. Y me dijo, te haré fecundo y te multiplicaré. Y te pondré por congregación, y ahí le puse la palabra quejal, y en hebreo está la palabra quejal con una preposición que le antecede para quejal, y te pondré por congregación, por eso dije, te pondré por quejal, te pondré para quejal de pueblos, y te daré esta tierra, y daré esta tierra, perdón, a tu simiente después de ti en posesión indefinida. Señalar que no podemos interpretar la palabra olam como para siempre, sino por eso hemos hablado de indefinido, porque es un tiempo que solo Dios sabe. Pero lo que quiero enfatizar a manera de introducir este tema es que la palabra quejal en hebreo quiere decir congregación y es el sinónimo de dos palabras del Nuevo Testamento, del Evangelio, sinagoge y eclesía. Ambas palabras, o las tres palabras, solo que en dos idiomas distintos, todas quieren decir congregación. Podríamos leer entonces, si lo leyéramos
con este conocimiento que te pondré por iglesia de pueblos, te pondré por iglesia de pueblos. Y esto es importante llegarlo a entender porque la palabra iglesia se lo ha entendido como un sustantivo propio, como el nombre de una organización aparte de Israel. Y no lo es, como veremos en unos momentos. La eclesía, la iglesia, no es una organización del Nuevo Testamento, mientras el pueblo de Israel es una organización del Antiguo Testamento, como se nos ha querido hacerlo ver, y se nos ha querido hacer pensar que son dos cosas distintas, pero si eso fuera cierto, tendríamos un gran problema con nuestro Dios, porque vemos a nuestro Dios en Éxodo 19 contrayendo matrimonio con Israel, y luego también vemos las promesas de matrimonio con la iglesia. Y no podemos decir que Dios se ha divorciado porque no está eso en la escritura, y menos podemos decir que Dios fuera bígamo. Entonces, tenemos que empezar a leer la escritura un poquito más allá de eso y entender que el nombre propio de la congregación, sea esta quejal, o sea esta la sinagoga, o sea esta la eclesía, la iglesia, el nombre propio es Israel. Y ese es el pueblo prototipo, ese es el pueblo que Dios ha escogido y está compuesto no solamente de descendientes eh, de los patriarcas, tampoco se compone de las personas que viven en el Estado israelí que existe desde 1947, aunque seguramente allí hay algunos que pertenecen al pueblo de Israel, pero no estamos hablando del Estado de Israel. Claro, eso nos señala que esto tiene dos vertientes. El pueblo de Israel tiene dos vertientes. La primera vertiente por los descendientes genéticos de los patriarcas y la segunda vertiente, todos aquellos que no son genéticos, que han heredado las promesas hechas a los patriarcas y que son injertados por medio de Jesús. Me, me lastima mucho el hecho de que las traducciones con que nos llegan la Biblia escondan esta verdad como para que no se vea. De hecho, la traducción que consulté, valga la redundancia, tradujo acá multitud de pueblos. Y eso no da la idea. La quejal es una congregación de pueblos, o quizás sí, pero entonces podríamos intercambiarlo como una iglesia de pueblos. Y esto es algo que tenemos que empezarnos a aclarar, ¿verdad? Eh, Lo que sí hace una lectura así es, no sabemos si es a propósito, pero casi que podríamos decir que nos mantiene a los creyentes en Jesús vacunados en contra de lo que es Israel o separados de Israel. Y esto no es así. Ahora, veamos qué es entonces lo que Jacob está diciendo aquí a su hijo José, pero él está narrando un evento que ocurrió en Luz hace algunos años, bastantes años. De hecho, José ni siquiera está vivo. Y eso lo encontraremos en el capítulo 35, versículo 11 del mismo libro de Bereshit, o sea, Génesis. Leámoslo. También le dijo Dios, Elohim, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, sé fecundo y multiplícate. Y luego dice, un gentil y una congregación, y aquí ya le puse yo entre paréntesis para que usted vaya viendo qué diría la Biblia si eh, la pudiéramos entender en los idiomas en los que está escrito. Kehal, que es la palabra congregación, iglesia o eclesia, que es la palabra congregación también en griego, dice, de gentiles saldrá de ti. Un gentil y congregación o una iglesia de gentiles saldrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. Entonces lo que empezamos a confirmar es que hay gentiles o naciones y la palabra gentil en hebreo es la palabra goy, representa a un grupo de personas que desconocen el origen de los mismos. Por ejemplo, si usted en su familia se ha guardado una genealogía y usted puede eh, llegar a entender que uno de sus descendientes fuera George Washington, entonces usted no es un gentil, usted es un pueblo, según la Biblia. Por poner un nombre, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros no sabemos ni siquiera quién es nuestro bisabuelo. Eso es un gentil, que desconocemos el origen. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que Dios incluso a ellos
los va a alcanzar y a Jacob le va a dar una congregación de ellos. Esto es lo que estamos leyendo. Regresemos ahora al capítulo original donde estábamos. Génesis 48:5. Ahora pues, tus dos hijos, y esta es una conversación, recordará usted entre Jacob y José, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Quiero que notes ya la intención de Jacob, porque cuando nosotros leíamos el versículo 1 de este mismo capítulo, se mencionó a Manasés primero y luego se mencionó a Efraín. Pero este versículo 5 ya menciona primero a Efraín y después a Manasés. Lo que vamos a presenciar o a leer en este momento es cómo se bendice en Israel. ¿Qué quiere decir eso? Estamos acostumbrados que una bendición es la capacidad de una buena dicción y pensamos que eso puede trascender. Es decir, si yo como pastor hablo una bendición a alguien y esa bendición toma algún matiz, eventualmente pensamos que eso tendrá algún poder mágico para causar que le vaya bien a la persona. No es tan así. La palabra bendición en hebreo o en la Biblia, es decirlo, es injertar. Entonces se injerta hablando, injerta hablando, se adopta hablando, esto es así en la Biblia, y es esa bendición de injertarlos en Dios, de convertirlos en hijo de Dios, lo que va a hacer que Dios ahora los tome por hijos y Dios cause que les vaya bien, Dios cause que les generen muchas buenas cosas en la vida, lo que nosotros llamaríamos bendición en castellano. Eso es lo que está pasando. Verso 6, leamos, pero los hijos que tendrás después de ellos serán tuyos, dice, serán llamados por el nombre de sus hermanos en heredad. Muy interesante entonces que él está diciendo, estos dos, me los voy a quedar yo, y si tienes más después, perdón, pues ya esos van a ser de tu descendencia, pero hay un plan establecido en esto. Jacob se está moviendo inspirado por Dios porque Dios conocía el futuro y había visto incluso hasta nuestros días cómo llegaremos a ver. Vamos a leer el versículo 7, el cual dice así: En cuanto a mí, vine de Param, cuando vine de Param, perdón, Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán. En el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es Belén. Y la pregunta que tendría que saltar a nosotros, si viene hablando de que se habrá una congregación de pueblos, que Dios le había dado una palabra a Jacob, que éste iba a hacer heredar muchos pueblos, muchos gentiles, muchas naciones, y luego le quita a sus hijos para adoptarlos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué tiene que ver este versículo? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo podemos leer que ahora figura Raquel, la mamá de José? Algunos dicen, basado en tradiciones, que esto lo hace porque él percibe que su hijo no está bien, con que a Lea, su esposa, la hubiera enterrado en la cueva de Macpela y a su mamá la enterró en el camino como un menosprecio a la mamá. La escritura no da para pensar en ello, pero lo que sí podemos entender es que para que se quede registrado, José va a tomar la primogenitura de Rubén. Rubén fue el primer hijo de Jacob con su esposa Lea, pero José fue el primer hijo, también era primogénito con su esposa Raquel. Y él está haciendo una afirmación entonces que traslada, y por eso menciona el nombre de Raquel, traslada la primogenitura de Rubén a José. Y dentro de los derechos de primogenitura, el primogénito que por tener un trabajo de Dios, una asignación de parte de Dios, debería de llevar un
una doble porción, entonces injerta precisamente a sus hijos. Y ahí es donde los hijos de José escuchan, la abuela de ustedes, la matriarca, ella está formando parte de esto. Es una bendición en conjunto, aunque ella no se encuentre ahí, pero su memoria sí que lo está. Ella será entonces reconocida como la persona que engendró al que recibirá el doble. Y es una honra, decimos, y es una característica más que formal. Podríamos llegarlo incluso a nombrar como algo legal. Y a partir de este momento, entonces él regresa y procede a injertar o bendecir a los hijos de José, a adoptarlos. Y entonces pone su mano derecha en Efraín. Efraín estaba a su izquierda y las cruza. Manasés estaba a su derecha y entonces él cruza las manos y empieza el acto de la inserción, de la adopción. Pero José, su padre, se percata de esto. No sabemos si estaba con los ojos cerrados y de pronto los abre, o no sabemos si él se da cuenta de lo que está pasando, aunque estuviera con los ojos abiertos. Lo que sí sabemos es que le molesta y trata de corregir a su padre, y es donde nuevamente nos adelantamos a tomar la lectura. Verso 18, mismo capítulo, Bereshit 48, 18, dice, y José dijo a su padre, no sea así, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, a mí no me está engañando nadie. Lo sé, hijo mío, lo sé, no me estoy equivocando. Él también llegará a ser un pueblo, y él también llegará, será grande. Sin embargo, su hermano menor, por favor, pongan la atención, pongan mucha atención, porque este es em, el meollo del tema de hoy. Su hermano menor será más grande que él, y su simiente llegará a ser plenitud de gentiles, dice ahí. Eso es lo que dice en hebreo. Melo lagoim, plenitud para los gentiles, plenitud por causa de los gentiles. Y entonces Efraín llegará a ser esa plenitud, que es el hijo menor del onceavo hijo de Jacob. Y podemos entender que la primogenitura no era tanto el número de hijos que fuera, sino con razón del desempeño que Dios iba a requerir de estas personas. Entonces, Jacob está diciendo que Efraín, su nieto, pero que ahora es su hijo, él será el que va a heredar lo que Dios le había dicho en luz. Él será una plenitud para los gentiles. Y ya nos adentraremos a ver qué quiere decir esto. Solo vamos a leer el versículo 20, el cual dice, y los adoptó, los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín y que Manasés. Así puso a Efraín delante de Manasés. Este es el mecanismo de adopción que deberíamos nosotros de emplear en Israel. Es como se adopta. Y yo le recomiendo a usted, si usted es padre o madre de familia, que se aproveche de esta bendición para usted recordarle a sus hijos que son simiente del Señor. Por lo menos una vez a la semana, tómelos y dígales que Dios te haga, que el Señor te haga como a Efraín, que fue fructífero, que fue la plenitud de los gentiles, y como a Manasés, que representa la sanidad del corazón, la sanidad de los recuerdos y pues el poder cortar con el pasado que nos ha dolido. Yo recomiendo que usted lo haga por lo menos una vez por semana. Esto es con sus hijos varones. La gran bendición para las mujeres que tiene que ver con las matriarcas, y esta puede verla usted un poquito más adelante en Ruth. Pero entonces, ¿qué ocurre con Efraín? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y para ello tenemos que leerlo a través de un poco de la historia. Como usted recordará, después de que Jacob muere y José también muere,
Israel, que en ese momento son 12 tribus, empieza a multiplicarse en la tierra. Luego de los años de esclavitud, Moisés los saca, pero Moisés es incapaz de llevarlos a heredar la tierra prometida, lo cual Dios hace por medio de José. José, que dicho sea de paso, era de la tribu de Efraín. Así que vemos que Efraín y Manasés se convierten en tribus y heredan una porción de la tierra prometida. De hecho, Manasés heredó muchísimo más tierra que Efraín, pero Efraín era la tribu que estaba exactamente al norte de la tribu de Judá. Y nosotros, con el favor de Dios, el próximo año espero yo poderlo ver cuando Jacob hace esa predicción sobre que el cetro, el reinado va a venir de Judá, pero la historia es muy linda cuando nosotros la vemos con este lente, desde este lente. Entonces sabemos que los reyes van a venir de Judá. Sin embargo, Efraín sabemos que va a ser la plenitud de los gentiles. Y en el primer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, podemos ver que Israel todavía son 12 tribus, todavía es un pueblo, pero Salomón, el rey, el hijo de David, judío Salomón y por supuesto judío David, entrega su corazón a la idolatría y Dios decide partir el reino de Israel en dos. Judá eh, va a quedarse con dos tribus, mientras que las tribus del norte van a quedarse con 10. De hecho, hay un rey allí que toma el liderazgo en esto. Fue el rey Jeroboam en el norte, mientras que Roboam, hijo de Salomón, se queda en el sur. Hasta este momento habían habido tres reyes en Israel: Saúl, David y Salomón. Ellos tres habían gobernado sobre las 12 tribus de Israel. Pero ahora el reino se va a partir, y no se va a partir equitativamente, se va a partir en 10 tribus para un reino, lo voy a llamar el reino del norte, y dos tribus para el reino del sur. Más o menos esta partición ocurre en el año 940 antes del año cero, y se le conocieron como las tribus del norte y a las del sur como las tribus de, de Judá. Entonces, bueno, más que nada se le conocieron a las del norte, se les empezó a conocer como la casa de Israel, mientras que a las del sur como la casa de Judá. Casa. Importante ese nombre. Pero en el año 722, antes del año cero, las tribus del norte ya son conocidas como Efraín. Y hay una referencia a Efraín con respecto a Efraín, con M al final, es el nombre original. Y estoy muy contento porque también ese es mi nombre, ¿verdad? Mis padres tuvieron el- la bendición de llamarme así. Estas tribus en el año 722, las tribus de Efraín o la casa de Israel, el norte, como usted quiera, son deportadas. E históricamente sucede algo trágico. Se perdieron entre las naciones. De hecho, se les conocía así en el siglo I. Eran la casa perdida de Israel. El libro de Reyes, segundo Reyes, lo define de esta manera. Capítulo 17, versículo 22. Los hijos de Israel, Efraín, anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos. Verso 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Asiria hoy. Y no es algo agradable decirlo porque no fueron por ser bien portados, pero sin embargo lo que sí necesitamos conectar es que a Dios había visto esto y se lo había dicho a Jacob. Este Efraín va a representar porque se va a ir a los gentiles. Es lo que Dios le había dicho a Jacob y lo que tenemos que entender nosotros. Y por eso es que él decide darle la bendición a Efraín antes que a Manasés, porque dice, no, él me va a representar, pero me va a representar en los gentiles. Y las dos tribus, Judá, se van a quedar en Israel y aunque vayan a ser deportadas, no van a perder del todo sus costumbres.
sino que van a quedarse y por ahí va a venir la simiente de Abraham, la cual es Mesías, el Mesías que no tenía una línea genética ni de David ni de Abraham, porque él es Dios, eh, pero que iba a venir y representaría al rey de la casa del sur, ¿verdad? O sea, el rey de Judá. Y curiosamente, cuando a él lo crucifican, nosotros en la descripción de su cruz, del madero en el cual está colgado, vemos que decía Jesús el Netzer, o Yeshua el Netzer, el Melech HaYehudim, el rey de los judíos. Pero ¿qué pasó con Efraín? Efraín, a partir del 722, las 10 tribus del norte, lo que tenemos que conectar que, aunque eran 10 otras tribus, todas se conocieron como Efraín. Al igual que las tribus del sur, Judá y Benjamín, se conocieron solamente como Judá. Efraín se va y se mezcla y se pierde. Y se convirtió entonces en algo que llenó, por eso hablamos de plenitud, a los gentiles, que se mezcló, que se perdió. Y realmente llega a explicar la palabra que ya hemos usado, la palabra meló o plenitud. Hablando de genética, no se sabe más de ellos. No hay una manera de conocerlo, de traerlo, porque ninguno de ellos puede probar que es un descendiente de Abraham. Tampoco tenemos la genética de Abraham. Sin embargo, el retorno de ellos está profetizado. Está profetizado en toda la escritura e incluso acá también por la palabra meló, la plenitud, y ya veremos por qué. Todavía no lo voy a decir. Porque Dios los va a hacer regresar, está profetizado, ya dije, pero no por medio de la genética, sino por medio de la elección divina. Y entonces yo quiero citar 3 libros del Evangelio que me ayudarán a terminar de explicar la profecía de Jacob a José y por supuesto a su nieto Efraín. La primera está en Mateo capítulo 15, versículo 24, y le invito a que me acompañe. Dice ahí, Jesús respondió, no he sido enviado sino a las... Esto es en pregunta. Jesús no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como lo deberíamos de llamarlo, de leerlo, perdón. ¿Por qué razón? Porque sus discípulos están pidiéndole que por favor le despida a una mujer que es sirofeniza, es decir, ella es del norte de Israel, es griega, estamos hablando ya del siglo I ahora, pero Jesús la percibe a ella como una oveja perdida de la casa de Israel. Y ya vemos que él tiene una elección por ella y le sana a su hija, a pesar de que por ser griega, y bueno, ella misma lo dice, no lo digo yo, si usted lee el pasaje completo tanto en Mateo 16 como en Marcos, se va a dar cuenta que esta era una mujer que tenía una religión griega. Y esto lo hemos compartido un poquito en los estudios del Evangelio de Marcos. Así que esta mujer es una mujer pagana, pero que oye de que viene el hijo de David, es decir, la simiente de David. O sea, Dios la llamó y ella fue conducida por Dios hasta que Dios, y cuando, perdón, no hasta que Dios, pero cuando Dios la ve, Dios la quiere. Pero hay un proceso y primero Él va a hablarle a los judíos, pero Él la va a atender y los discípulos dicen, miren, mira, maestro, por favor, ya deshazte de ella porque es molesta. Y dices, no, ¿acaso no fui enviado yo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Como queriendo incluir a esta mujer. La segunda la segunda lectura que quiero hacer con usted del Evangelio tiene que ver con el apóstol Jacobo. Santiago se le nombra y vamos a ver lo que está en su carta, pero también en Hechos. Este Jacobo era hermano de Jesús, él sí era un hijo, como se le conocía según la carne, era un hijo de Miriam con José, y él fue el primer pastor
de la congregación del Israel de Jerusalén, lo que nosotros conoceríamos como la iglesia primitiva. Cuando él escribe su carta, que solo le conocemos una, empieza de la siguiente manera: Jacobo, siervo del Dios Altísimo, 1:1, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo, él ya ve a Jesús como su Señor, o como Adonai, y de Adonai Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Por favor, note que él dice 12 tribus, porque podríamos decir a las 10 tribus que están en la dispersión, todavía no se saben dónde están, pero está incluyendo a Judá y a Benjamín, está incluyendo al pueblo prototipo de Dios. ¿Y por qué está él haciendo eso? Porque él entiende que estas tribus, o sea, Efraín, ya fueron encontradas. Em, yo, ¿por qué señalo esto? Bueno, porque él lo interpretó así en Hechos 15. Y déjeme compartirle, vamos a leer el versículo 13 de Hechos 15, pero antes de leerlo, quiero compartirle un poquito de contexto. Este capítulo nos narra lo que se conoció como el Concilio de Jerusalén, que atiende un problema específico. ¿Qué sucede? Empiezan a entrar muchos gentiles, voy a llamarlo así, al movimiento liderado por los apóstoles. Y se crean, como siempre, dos opiniones yuxtapuestas, divididas, contrapuestas, con respecto de cómo se les debe de tratar a estos gentiles. ¿Cómo hacemos para nosotros declararlos Israel? Es lo que están viendo. Hay una facción que es la facción de los fariseos que están dentro del movimiento de Jesús. Ellos dicen, miren, tenemos que enseñarles a que guarden toda la ley oral, es decir, toda la ley. Pero los fariseos veían la ley desde dos lentes o como dos cosas separadas. La ley escrita de Moisés, ¿verdad? Refiriéndose a Génesis, a Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y la ley oral. ¿Y a qué llamaban ellos la ley oral? Por eso dicen ellos a que guarden toda la ley, dice ahí. Ellos se referían a la ley oral, o la ley oral, perdón, eran todas las costumbres judías de Jesús, perdón, todas las costumbres judías que habían heredado a lo largo de los ancianos, a lo largo de los años de los ancianos, es decir, de rabinos, empezando por Hillel y Shammai, que habían comentado la escritura. Y ellos decían, la vida judía ha de ser así. Y empezaron a emitir opiniones sobre cómo se debía de interpretar la escritura. Esto es lo que se conoce como la ley oral en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Lo que estamos entendiendo es que este movimiento quería judaizar a los que entraban. Pablo no. Pablo representaba la otra facción y él decía, no podemos judaizarles, no podemos judaizarles, porque la salvación es por la fe. Tenemos que permitir que Dios los salve y una vez que son salvos, tenemos que disipularlos e instruirlos. Y ellos van a hacer una tarea, esto es muy claro, que Pablo y Bernabé no dijeron, no, que no sigan la ley. Lo que ellos dijeron, no hay que judaizarlos. ¿Y qué es judaizar? Es tomar todas las costumbres judías. Cuando nosotros tomamos la ley del Señor y la aplicamos a nuestra vida y la ponemos por obra, la ponemos en práctica, no estamos judaizando. Cuando vamos a los mandamientos, cuando vamos a lo que está escrito y lo ponemos por obra, no estamos judaizando, estamos siendo bíblicos. Y esto es lo que el pueblo esperaba que los nuevos gentiles hicieran. Pero para ello, les requirieron que se abstuvieran de 3 pecados y después iban a empezar a hacer esto. Es más o menos lo que pasó ahí, ¿verdad? No lo voy a explicar hoy. Lo que sí quiero hacer es ver cómo fue que Santiago, Jacobo, llega a esta opinión y vamos a leer el versículo 13. Y dice así, Hechos 15:13.
Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme, hermanos. Verso 14. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo, una eclesía para su nombre. Y esto se refiere a la conversión de Cornelio. Versículo 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. ¿Qué va a hacer Jacob? Él va a hacer una exégesis del profeta Amós. Eso es lo que va a hacer. Él va a hacer una exégesis, él va a hacer una aplicación bíblica de lo que se está viviendo. Verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo, la sucá de David que se ha caído, y reedificaré sus ruinas. Y lo intentaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, y luego ya sigue diciendo, ¿qué tiene que ver el tabernáculo de David acá? Históricamente, y hace unos 40 años, lamentablemente se lo vio como el mover de la alabanza. Y yo soy muy enfático en decir, queridos hermanos, el tabernáculo de David nada tiene que ver con alabanza y todavía hay gente que se ha quedado en esto enseñando que tiene que ver con alabanza. No, el tabernáculo de David es la casa de David, tiene que ver con el gobierno de David, tiene que ver con el reinar de un rey, para la redundancia, sobre las 12 tribus de David. Este tabernáculo se cayó cuando su nieto Roboam, perdón, pierde las 10 tribus del norte. Y lo que está sucediendo en Hechos, en Amós primero que nada, pero en Hechos también, es que Dios había prometido que el reinado, que el rey del sur volvería a gobernar sobre todas las 10 tribus. Esta es la restauración del tabernáculo de David, es la restauración del reinado de David. Por supuesto, bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, bajo el Rey Jesucristo. Un rey judío con una palabra judía, con una palabra judía bíblica, porque también eso es peligroso decirlo, ¿verdad? Hoy en día eh, ese nombre puede significar muchas cosas. Entonces, un rey hebreo iba a reinar sobre las 12 tribus. Eso es lo que la profecía ofrecía. Y por eso es que cuando él ve a los gentiles entrar, él conecta. Lo que está sucediendo es que Dios está regresando las 12 tribus como estaba escrito. Esto no es otra cosa más que la restauración del reinado de, de David sobre las 12 tribus de Israel, y él ve a los gentiles como esas 10 tribus que están siendo llamadas por decisión de Dios, no por decisión humana, sino que Pablo y muchos otros ya están predicando en el mundo conocido, y los gentiles están entrando, pero ¿están entrando a qué? A ser gobernados por un rey hebreo, es decir, por Jesús, que era la simiente, que no es genética, sino que la simiente es un heredero de David, que está restaurando su reinado. Y por eso decimos que ese rey, que Jesús es rey de las 12 tribus de Israel. Jesús es rey de las 12 tribus de Israel. Es lo que estaba profetizado y es lo que vieron los primeros apóstoles. Ellos ven entonces que ellos deben de volver al reinado de ese rey hebreo, que es Jesús de Nazaret, pero que va a gobernar ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué constitución? Pues con la que él ya dio, con la Torá del Señor. Lamentablemente, a lo largo de los siglos, esta cosmovisión se ha perdido. Esta cosmovisión, esta forma de verlo se ha perdido. Y como dije, porque eso se ha perdido, luego se lo ve como alabanza, pero aquí no está hablando de alabanza ni de alguna cosa otra. Está hablando del reinado. Está hablando de la restauración del pueblo. Muy bien. El último pasaje que me gustaría leer con ustedes hoy está en Romanos, y vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 25. Ahora es Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión,
que a Israel, y yo le puse entre paréntesis Judá, porque en ese momento histórico, estamos hablando del primer siglo, Israel era considerado, Israel solamente era Judá. Los gentiles están empezando a regresar. Dice, a Judá le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado Efraín, la plenitud de los gentiles. Él dice, miren, los gentiles están regresando. Y esto es un misterio que Jacob ha logrado ver. Perdón, Jacob, el patriarca, que ese misterio ha estado escondido desde ese momento. Ha sido una tragedia que se pierdan las 10 tribus. Por supuesto que lo ha sido, pero ahora Dios le está restaurando, solo que el apóstol Jacobo nos enseña que son los gentiles que están entrando. Y Pablo lo que está diciendo acá es que existe un endurecimiento parcial en Israel, y repito, en ese momento histórico solo era visible Israel, solo eran Judá y Benjamín en el siglo I, porque Dios estaba recién empezando a regresar a las 10 tribus del norte por medio de su elección. Y luego llegamos a la palabra que me impresionó encontrarla en el Evangelio, la plenitud de los gentiles. La simiente de Jacob, la simiente que se esparció. La, Cuando la escritura enseña en Isaías que dice que la tierra será llena de la gloria del Señor, se refiere precisamente a que los hijos de, perdón, iban a trascender, iban a estar en todos lugares. Eran la plenitud, o sea, Efraín llenando a todo, y por eso ahora Dios corresponde enviándose a él mismo en la persona de Jesús, eh, disminuido en su honra para salvar a todo Israel. Nosotros, en lugar de estar peleando con los descendientes físicos, deberíamos de estarles dando testimonio del Mesías, porque Él nos ha devuelto al pueblo. Él nos ha devuelto, nos ha llamado al pueblo. Esta plenitud de los gentiles que se regó por toda la tierra y que regresa no por genética, sino por elección, tiene una entrada a la congregación o la eclesía. Se pierde en ese nombre, dice, no, somos la iglesia y esto es otra cosa, y se divorcia de su raíz, se divorcia de las bases originales, se pelea con Judá. Esto lo hemos documentado en nuestros módulos de discipulado, especialmente en las lecciones 10, 12 y 13, en cómo existe esa separación, pero no podemos dejar de enfatizar que, como está escrito, de dos pueblos Dios hizo uno. Dios hizo uno, y que Dios no tiene dos esposas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Eso es muy complicado decirlo, me parece una aberración poderlo decir. Sino que el pueblo de Dios, la única forma de entenderlo correctamente es saber que el pueblo de Dios se amó Israel, Israel, y fue guiado por Dios desde Abraham. Tuvo un desenvolvimiento el que tuvo. Y en el caso de Efraín se perdió, pero Dios lo trajo de vuelta. Pero lo trajo a Israel y lo trajo a sus competencias, lo trajo a su Torá. Y Pablo remata esto con el versículo 26. Dice, así todo Israel será salvo. Así todo Israel será salvo. Yo quiero releer el 26, perdón, el 25 con el 26, porque quiero explicar algo aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Estoy leyendo el 25, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel, es decir, en ese momento histórico Judá, le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles, o sea, Efraín, versículo 26. Así, ¿cómo así? Cuando entre todo Efraín, todo Israel será salvo tal y como está escrito. Nosotros pensamos, no sé cómo lo vea usted, pero yo siempre lo vi que ellos estaban endurecidos en lo que entrábamos, pero que cuando entráramos todos, el Señor les iba a quitar el corazón endurecido para que ellos entraran también para ser salvos. Pero lo que está diciendo es que el endurecimiento está allí,
en lo que entra todo Israel. Todo Israel, lo que completa Israel es la plenitud, que es lo que hace falta, es Efraín. Aquí no está hablando de los judíos, está hablando que los gentiles faltan. Y por eso, una vez se salve el último de los gentiles, Él va a venir, Él va a regresar, porque ya estamos completos, ya estaríamos completos. Y así termina diciendo, como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, de las 12 tribus. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Todo Israel, los gentiles que se perdieron, los gentiles que se perdieron, regresarán mientras las dos tribus del sur están un poco endurecidas. Pero cuando regresemos todos, todo Israel, las 12 tribus, seremos salvas y seremos llamados y reconoceremos un rey que es Jesús, Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, si lo quiere en hebreo. Reconoceremos un rey, reconoceremos una Torah, reconoceremos su palabra como la Constitución. Y yo le invito a usted, si usted es un gentil, perdón, si usted es un cristiano, un creyente y no tiene una eh, genética de, de Israel, pero usted está entrando porque Jesús lo llamó, yo le invito, número uno, a no verse como gentil. Y número dos, a tomar las competencias, a tomar la ley del Señor, a entenderla correctamente como Jesús la explicó y vivir dentro de sus mandamientos. Los gentiles que entramos, ya no somos gentiles, somos Israel y estamos sujetos a la palabra del Señor. Yo quiero dejarlo acá. Estoy muy emocionado con esta charla. Confirma muchas cosas que hemos compartido a lo largo de los años y decirle a usted que nos gustaría mucho escuchar. Si usted tiene alguna duda, puede dejarnos algún comentario en los comentarios de YouTube, que es donde transmitimos estos estudios, y que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, donde seguramente usted encontrará material que le puede colaborar en su vida creyente. Le envío un fuerte abrazo y lo espero la próxima semana, cuando con el favor de Dios empezaremos con mucha alegría el segundo libro de la escritura, Shemot o Éxodo, como lo hemos conocido. Hasta pronto, un fuerte abrazo, bendiciones.